Hola a todos. Ahora quiero hablar un poco de lo que es obesidad y sobrepeso y dar una explicación de lo que es realmente bajar de peso o que o verlo de una forma diferente, para lo cual pues la obesidad y sobrepeso pues es un problema a nivel mundial, el cual pues afecta mucho a las personas y pues mucha gente se muere de esto. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, primero, antes que nada, tenemos que tener los conceptos básicos para entender esta parte o este tema, para lo cual vamos a empezar con lo que es el peso, porque muchas personas se preocupan por el peso, pero ¿qué significa eso realmente? Entonces, el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae la masa de un cuerpo hacia la Tierra. Entonces, cualquier cosa que esté en el planeta, la gravedad lo jala hacia el centro de la Tierra. Si esto no existiera, pues estaríamos flotando así por todos lados. Entonces, como existe la gravedad, pues nos vamos hacia, pues hacia el piso, pues, hacia el centro de la Tierra. Entonces, el peso es una fuerza y se mide en newtons. Entonces, decir 50 kilogramos realmente, como estamos hablando de peso, que yo peso 70 kilogramos, no es lo correcto. Sería hacer la conversión a newtons para saber que yo peso, es una manera de ejemplo, 480 newtons. Ahora, esto es para que se den una idea que la fuerza se mide en newtons y no en kilogramos. No está mal utilizar kilogramos, pero para que más o menos vayan viendo qué es lo que significa realmente el peso. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que hay en un objeto y se mide en kilogramos, gramos, toneladas, etcétera. Entonces, eh, la unidad de la masa son los kilogramos. Entonces, aquí es cuando realmente estamos haciendo referencia no al peso. Cuando decimos peso 50 kilogramos, no es lo correcto. Más bien lo que queremos explicar o hacer referencia es que nuestro cuerpo tiene una masa de 50 kilogramos, que digamos de 50 kilogramos, pero nuestro peso va a estar dado en newtons. Entonces, si se fijan, es diferente, pero está relacionado, por lo cual no es tan realmente no hablamos en newtons porque realmente no lo entendemos. Es como complicado decir, ay, peso 700 newtons o 800 newtons. O sea, no estamos acostumbrados a hablar de esa forma, por lo cual no entenderíamos qué estamos diciendo. Entonces, la cantidad de materia de un objeto, es decir, personas, pues sus huesos, sus músculos, sus células, el agua, todo lo que tienen, va a ser su masa y eso va a estar determinado por los kilogramos que tienen. Entonces, como la gravedad lo jala, eso genera un peso. Entonces, ¿qué sucede si tenemos una misma persona, pero pesa diferente, pero tiene la misma obesidad? Entonces, peso menos, pero me veo igual. Entonces, nosotros podríamos tener a la misma persona, pero lo tenemos en la Tierra y va a pesar más. Pero si esta misma persona la llevamos a la Luna, va a pesar menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos como los muñequitos, ¿no? Así, oh, ya me confundí. Es muy sencillo. Ahora, vamos a usar a esta persona de ejemplo, que tiene una masa de 50 kilogramos, es decir, la materia que conforma a esta persona, sus huesos, sus uñas, su cabello, lo que comió, todo, lo pesamos y, eh, bueno, no lo pesamos, su masa es de 60 kilogramos, pero la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la gravedad en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. El peso se saca con esta fórmula muy sencilla, que es la masa, entonces, por la gravedad, para lo cual si sustituimos 60 kilogramos en donde va la m y la gravedad que corresponde a 9.8 en la Tierra, tenemos un peso
de 588 newtons. Y si hacemos este mismo ejemplo, agarramos esta misma persona, pero en la luna, lo que va a variar va a ser la gravedad, es menor, para lo cual si nosotros sustituimos a esta misma persona con esta masa de 60 por 1.62, nos va a dar 97.2. Entonces, como pueden darse cuenta, es la misma persona, tiene la misma obesidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es esto, que el peso es una fuerza y eso va a depender de la gravedad. Entonces, si la gravedad aumenta, pues yo voy a pesar más. Si la gravedad disminuye, yo voy a pesar menos. Pero me veo igual. Entonces, el peso no es lo que realmente importa. Entonces, se ve igual, pero pesa diferente. Entonces, pesa diferente porque la gravedad es diferente. Puede ser mayor o puede ser menor. Si es menor, pues va a pesar menos. Pero pesar menos no implica que yo esté saludable o que mi sobrepeso no exista. El peso no es la variable más importante cuando se quiere bajar de peso. Lo que realmente importa es la composición corporal, es decir, de qué está compuesto el cuerpo. La masa, acuérdense, la masa es la materia de un objeto. Entonces, en el cuerpo humano tenemos muchas moléculas, el cual nos compone, y eso es lo que va a definir si estamos obesos, si estamos atléticos, si estamos delgados y demás cosas. Entonces, lo que tengas dentro se verá reflejado por fuera. ¿Por qué? La composición corporal, como lo dije hace un momento, pues es todas las moléculas que tenemos por dentro y también por fuera, la piel, pues, eh, que todas unidas hacen que tengamos una masa, pero tenemos todas esas moléculas las podemos ver como la suma pues de todo el agua que está repartida en nuestro cuerpo, la grasa, los minerales, la proteína y pues demás cosas que tengamos, de lo que estemos compuestos. Si nos comimos un pollo, porque ya está dentro de nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestro corazón, todo. Entonces todo eso va a ser la composición corporal. Ahora, si eso regresamos al ejemplo, con esa misma persona, pero vamos a suponer que estamos en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la gravedad va a ser la misma. Entonces, suponemos que la persona A va a ser una etapa de su vida donde tenía sobrepeso y después pues se dio cuenta que esto no era saludable y en una etapa B se puso a hacer ejercicio, para lo cual pues ya se ve atlético. Entonces, la misma persona, pero en etapas diferentes de su vida. En este caso, si utilizamos la fórmula, la gravedad pues va a ser 9.8 y la masa la vamos a modificar. Entonces la persona B pesa más, pesa más porque su masa es mayor. Su masa es de 90 kilogramos, pero la persona A su masa es de 70. Entonces tiene un porcentaje mayor de músculo y menos grasa que la persona A. Entonces, como pueden darse cuenta, yo podría pesar más porque tengo más masa, pero me veo atlético en el caso B. Y en el caso A, yo podría pesar menos porque mi masa es menor, pero yo podría estar obeso. Entonces, si nosotros modificamos lo que tenemos por dentro en base a alimentación y ejercicio, podemos modificar esto a esto, pero además, como lo vengo explicando, yo puedo pesar más, pero no necesariamente quiere decir que yo esté con sobrepeso. ¿Por qué? Porque ahora el porcentaje, digamos, de grasa es menor con respecto a esta persona. Entonces yo tengo mucho músculo ahora yo desarrollado, para lo cual ahora yo estoy en un estado que es saludable, aunque yo pese más. Entonces, vean la importancia de saber esto, porque no necesariamente el peso es lo que va a determinar si está saludable o no.
Lo que determina que estés saludable es lo que tienes por dentro, porque recuerden que lo que tienes por dentro se va a ver reflejado por fuera. Entonces, ¿cómo modifico mi composición corporal? Recuerden, es lo que tengo por dentro. Una, reduciendo o aumentando la ingesta calórica. ¿Qué quiere decir esto? Pues comer más o comer menos. Si yo como de más, como esta persona, y no hago ejercicio, todo eso que coma de más se va a generar en grasa y me voy a poner gordo y voy a empezar a padecer obesidad. Pero si yo como de más y hago ejercicio, la musculatura empieza a crecer, para lo cual es muy diferente aumentar de peso en músculo que en grasa. Dos, haciendo ejercicio. Si yo hago ejercicio, puedo modificar mi peso tanto para aumentar, que en este caso se vería reflejado como más músculo, como para bajar de peso, digamos adelgazar, hasta podremos definir musculatura, y esto se hace con ejercicio. Y tres, se pueden combinar las dos, lo que es modificando lo que es tu alimentación y haciendo ejercicio. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy sencillo, nada más tienen que aprender a comer bien y hacer ejercicio. Entonces, esa es la forma en la que se modifica la composición corporal. Entonces, la grasa y la obesidad. Para empezar, la grasa o lípidos es vital para vivir. No importa si eres un oso, un humano, una célula o cualquier ser vivo, es necesaria. En los humanos el exceso de grasa, es decir, obesidad, tiene efectos en el cuerpo que no son saludables, como diabetes y muchísimas otras cosas más. Además, tener muy poca grasa puede producir daño en el cuerpo. Si tú tienes un porcentaje muy bajo de grasa, te puedes morir, porque muchos procesos en el cuerpo, y digamos que lo que limita las células con otras células, la que se encarga de hacer eso son las grasas. Entonces, decir que voy a comer y no voy a tener una ingesta de grasas realmente es una tontería, porque son necesarias. El problema se vuelve cuando cuando se empiezan a generar en exceso o se comen en exceso, porque se pueden generar, la grasa se puede generar cuando se tiene un exceso de mucho azúcar. Entonces, si ustedes no quieren generar grasa y no comen grasa, de todos modos la van a generar porque tienen un exceso calórico en azúcar. Entonces, todo lo que coman en exceso en azúcar se va a convertir en grasa. Entonces, estos temas son bastante complejos, pero para que se den una idea de la complejidad de lo que lleva tener un peso, por así decirlo, ideal, el cual más bien es la composición corporal la que les debería de interesar, porque acuérdense, ustedes pueden tener un peso mayor a una persona, o ustedes mismos pueden pesar más, pero si lo pesan en músculo se van a ver muy diferentes a que si pesaran en grasa. Entonces, esto como viene definido por la composición corporal. Entonces, estarse preocupando por el peso sin modificar la composición corporal es prácticamente inútil. Entonces, no importa si se hace referencia al peso con kilogramos, lo correcto son newtons, pero lo esencial es entender la diferencia. Entonces, pueden hablar como quieran. Lo más correcto en este caso, pues por hablar con personas así en la vida diaria, pues va a ser en kilogramos, pero ya entienden que es en newtons. Entonces, para realmente tener algo, un efecto bien sobre lo que es nuestra figura, composición corporal, hay que comprender para aprender. Entonces, fíjense la importancia de entender la diferencia entre peso y masa, para esos factores o esas variables irlas modificando con la alimentación o ejercicio o la combinación de las dos, y estar en un estado saludable. Entonces, espero que les haya sido útil. Con esto sería todo. Nos vemos. Adiós.